Hola, mi nombre es Alex. El día de hoy les hablaré sobre los requisitos de ingreso a México y acerca del nuevo impuesto que deben pagar los extranjeros al visitar el estado mexicano de Quintana Roo. ¿Sabías que México actualmente es uno de los países con menos restricciones para el ingreso? Y adicional a ello, no está exigiendo prueba COVID con resultado negativo para extranjeros. Requisitos generales. De acuerdo a tu nacionalidad, los requisitos pueden cambiar. Valida muy bien la información con tu embajada o consulado. Los requisitos son: pasaporte original vigente, reserva hotelera o carta de invitación, seguro de viajes, solvencia económica, tiquete de ida y regreso, formulario colombiano CheckMic debidamente diligenciado 48 horas antes del viaje, cuestionario mexicano de identificación de factores de riesgo en viajeros, debe ser diligenciado antes del vuelo. Si viajas con menores de edad, adicional deberás presentar lo siguiente: permiso de salida del país autenticado ante notaría o apostillado por ambos padres, o por el padre que no viaje con el menor. Dicha validez no debe ser superior a 30 días. Registro civil de nacimiento del menor original autenticado ante notaría o apostillado. No debe ser superior a 30 días. Documento de identidad original del menor. Copia de los documentos de identidad de ambos padres, ya sea pasaporte, DNI o cédula de extranjería. Dichos requisitos aplican para viajar en general al interior de México, pero si decides visitar otros sitios como Cancún, Playa del Carmen o Tulum, deberás pagar un impuesto de turismo, y te lo explicaré a continuación. Quintana Roo es un estado mexicano de la península de Yucatán, y los lugares que forman parte de ella son Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Chetumal. Y por si no sabías, a partir del 1 de abril de 2021 entró en vigor este nuevo impuesto, también conocido como Visitax. Aplica para todo extranjero que viaje al estado de Quintana Roo. Tiene un valor aproximado de 224 pesos mexicanos por persona, que hoy en día es equivalente entre 12 y 15 dólares. Si hasta el momento te ha parecido interesante el video, te invito a que por favor te suscribas y actives la campanita. Ahora te enseñaré cómo diligenciarlo. Para este impuesto tienes dos opciones. Una, lo puedes pagar en el aeropuerto y el pago se hace a la salida. O dos, lo puedes diligenciar a través del sitio web. Y el paso a paso es el siguiente. Ingresa al siguiente sitio web. Una vez allí te aparecerá la siguiente información. Vas a validar que hay tres opciones, de color azul, verde y rojo. Simplemente haz clic donde dice realiza tu pago. Una vez allí, el sistema te va a solicitar fecha de retorno, que es la última fecha de tu viaje, y cantidad de pasajeros. Y la información quedaría registrada de la siguiente manera. Damos siguiente y ahora nos solicita nombre, apellido, edad y número de pasaporte. Tengamos en cuenta que los datos que ingresé son datos ficticios, no son reales. Esto con el fin de enseñarles el paso a paso. Cuando hayamos rellenado todos los campos, vamos a la parte inferior donde dice siguiente y listo. El sistema nos mostrará una validación de los datos ingresados con el fin de que revisemos que todo esté bien. Luego nos da el valor total a pagar de acuerdo a la cantidad de pasajeros y al darle confirmar nos arrojará toda la información que debemos imprimir y presentar directamente en el aeropuerto. El proceso realmente es muy sencillo, es muy fácil y el pago lo puedes efectuar con tu tarjeta de crédito. Y al finalizar el proceso te sale el siguiente pantallazo. Esta es la información que presentas y de esa manera quedaría tu impuesto pago. Bueno chicos, espero que esta información les haya gustado. También me gustaría que me dejen en los comentarios si conocían del impuesto, si ya lo han utilizado o si simplemente escucharon rumores. Los invito a que por favor se suscriban, activen la campanita para que reciban notificaciones de cuando publique un video nuevo. Den like, comenten y lo compartan. Y nos vemos en un próximo video.